Y vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Santo, por bendecirnos un domingo más, no solamente en nuestras congregaciones reunidos escuchando tu palabra, sino también por estar aquí meditando más sobre este libro de Ruth. Damos gracias porque has enseñado a nosotros de tu amor, de cómo tienes el control del mundo, y por eso pedimos por las situaciones que están pasando en México, en algunas partes, que seas tú como siempre teniendo el control de todo. Y también queremos pedir no solamente por México, sino también por el resto de países que estamos aquí reunidos, que seas tú también teniendo esa providencia hacia cada uno de nosotros. Queremos confesar nuestro pecado, que te hemos ofendido con nuestros pensamientos, palabras y obras, pero mil gracias por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús, y sobre todo que el Espíritu Santo nos ha llevado a confesar esta fe y a tener la confianza en Jesús. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy tenemos el capítulo 3. Vamos a encontrarnos con 18 versículos que nos está enseñando más acerca de lo que nos trae esta bella historia, y donde hemos estado hablando mucho de la providencia de Dios. También hemos hablado acerca de más temas doctrinales que nos congregan y nos enseñan. Recuerden que este método que estamos aquí tal vez es muy conocido por muchas de ustedes, pero el propósito de este método es que podamos aprender a leer más la Biblia, aplicarla a nosotros, pero también aplicar la parte doctrinal para ver qué nos enseña nuestro Dios acá. Entonces estamos frente a estos 18 versículos que nos enseñan cómo Ruth y Boaz se comprometen, y es muy bonito toda esta historia de amor. Cuando estaba leyendo, preparando para esta clase, me imaginaba esto como las mejores novelas mexicanas, las mejores novelas colombianas que muestran esa forma de que se conocen del amor de la vida, y es muy interesante ver esto, cómo Dios aún tenía el control de esta situación, hablando pues ya más específicamente de Ruth. Entonces, entrando en materia, pues quiénes son los personajes que tenemos, quién desea participar. Gladys está esperando el acceso, veo. Yo puedo responder. Y claro que sí, pero me pregunta, sí, Verónica, dígale que vuelva a entrar, no la he visto, para darle entrada a Gladys. Estaré aquí pendiente. Sí, Marlon, la escuchamos. Entonces, ¿quién son los personajes de la historia? Sí, del Segundo, capítulo 3. sí, es Noemí, que es la suegra, Boaz, que es el pariente de Noemí, criadas, Dios, Ruth, eh, un joven hombre y una mujer. Sí, esto Sí, es el tengo. joven hombre que es el pariente más cercano, ¿cierto? Ujú. Ponerlo como el pariente más cercano. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Tiene algún personaje más? Yo creo que ahí tenemos esos personajes. Y hola Blanca, muy buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanas. Pues sí, yo tengo igual, o sea, Ruth, Noemi, vos, el pariente redentor, los segadores y pues trabajadores y criados que pues ahí veíamos que comían y bebían y pues me imagino que pues son los que los atendían a Sí, vos. la Ujú. fiesta, la fiesta después de las cosechas. Muy bien. Katy, Sí, es lo último que dijo justo las criadas y los criados que terminaron la cosecha, ¿no? Que estaban todos han festejado, han comido, han bebido después de la cosecha y ya se iban a ir. Ujú. Sí, muy bien. mujeres y hombres.
Muy bien. Entonces aquí hay un nuevo personaje, porque ya hemos hablado de Noemí, de Boaz, hemos hablado de las criadas, de Ruth. El nuevo personaje es este joven, el pariente que era más cercano a Ruth, y sobre todo pues pensando en la familia de Noemí, que era más cercano, y es el nuevo que tenemos, que no sabemos su nombre. Silvia. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Sí, nos estamos olvidando de unos que hacen mención, ¿no? En el versículo 10 hace mención específicamente de no yendo en busca de los jóvenes, ¿no? Ya sean pobres o ricos. Está hablando de varones, no solamente de criadas o criados, perdón. Bien, sí, jóvenes. Sí, gracias. Muy interesante. Ella tenía un as sobre de las cartas para poder escoger a cualquiera de los jóvenes, pero tenía esta misión dada por Noemi. Y volviendo a lo mismo, pues esto pasó un tiempo, no sabemos si fue un mes, 2 meses, un año, pero pasó un tiempo. Aquí en la Reina Valera 60 no lo percibimos bien porque usa ese adverbio después, como empieza el versículo 1, pero si checamos en la NBI, pues dice tiempo, y pasó un tiempo, si es como más dándonos la idea de cuánto tiempo había pasado entre el capítulo 2 y 3, entre lo que estudiamos hace 8 días o en 2 semanas de ese encuentro de Ruth, allá ayudando a coger del sembrado y cómo se conoció con Vox. Y este hombre, pues todo un caballero y un buen jefe, permitió de que ella pudiera también cegar o participar de recoger. Pero es muy interesante esto porque otra vez hay que siempre mantener en cuenta el contexto. Muchas veces no miramos estos detalles, pero es bueno porque mucha gente quiere tener como una cronología de las cosas, pero a veces en las historias bíblicas que son verdaderas no encontramos esa cronología pues real. Cuando estamos contando una historia que primero fue esto, segundo fue esto, o a veces no hay un tiempo que podamos definir bien. Entonces, entre el capítulo 2 y el capítulo 3 pasó un tiempo. ¿Cuál fue el tiempo? No lo sabemos. Ahora vamos a aprender un poco más de los objetos porque esos objetos nos ayudan a poder ver más acerca de la situación y poder interpretar mucho mejor este capítulo. Katia. Sí, yo tengo estos objetos. La parva de las cebadas, Sí. lavar, ungir, comer, beber, corazón, pies, borde de la capa, De la capa. pariente cercano. No sé si en este caso lo toman como tal vez Sí, sería el personaje, ¿no? ese lo Pero tenemos como personajes, el pariente más como cercano. personaje, sí. Sí. El día, el día, la noche, la redención, 6 medidas de cebada y manos. Noche, redención, medidas de cebada y mar. Mari. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanas. Pastor, yo lo tengo dividido como aprendimos en la primer clase en físicos y espirituales. Sí, Tengo en físicos cebada, agua, sí. perfume, ropa, comida, bebida, la capa, jóvenes, pies, manto, manos, noche, día, criados, hogar. Y en espirituales tengo corazón, virtuosa, bendita y bondad.
bendita y bondad. Me gusta mucho que hayas citado virtuosa, porque muestra muy bien, pues, cómo veían a, a Ruth y sobre todo vos, cómo la veía ella. No estaba viendo una criada o no estaba viendo una mujer cualquiera. Esta palabra es muy clave, este adjetivo que se le da a Ruth es muy clave para poder interpretar bien esta historia. Entonces, si podemos ver para qué hacemos estos objetos, nos ayudan a entender un poco más, ¿cierto? También tenemos a Silvia, gracias a Mari, a Katia, Silvia. Sí, pastor. Bueno, a lo que han añadido, yo tenía uno en un principio que está en el versículo 1 que me parece muy importante, ¿no? Hace mención al hogar. ¿Por qué? Porque dice, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Creo que es un objeto que es muy importante. Muy bien. Y también es muy interesante de que la situación económica de Noemí no era muy buena, por eso le dice pues a Ruth, vaya y a ver, busca un hogar para ti y si podemos notar cuando dice al final del versículo, para que te vaya muy bien. Eso muestra de que las cosas materialmente no habían mejorado mucho para Noemí y para Ruth. Según la costumbre, pues lo más posible, porque Elimelech había dejado unos campos, recuerden que si estamos hablando de un redentor, pues necesitaban redimir ese pariente para que no se perdiera esos campos. Pero también es muy fácil poder ver con esto que no era muy próspera hablando materialmente de Noemí, aunque tenía siempre esa confianza. Y sabemos de que nuestros principios espirituales es siempre pensar en el reino de Dios y su justicia y lo otro viene por la añadidura, pero todavía sigue pues esta situación un poco difícil para estas mujeres. También muy interesante que estaba todavía una época muy contenta, muy feliz porque se veía pues el resultado de la siembra y nos faltó hablar del vino, porque recuerden que Vox estaba contento y vamos a hablar un poco más acerca de este tema cuando estemos viendo qué pecado nos lleva a confesar, hablando pues del alcohol, donde hoy en día pues hay muchos problemas con el legalismo y poder hablar de esto, pero como podemos ver lo que está diciendo el texto bíblico, pues ya Vox estaba contento, estaban celebrando y es ahí donde iba a entrar pues esta Ruth, escuchando el consejo de su suegra. También muy importante que nosotros podamos ver y sobre todo, pues no sé para ustedes, pero para mí estas cosas son muy nuevas en cuanto a la agricultura, porque yo no soy agricultor, no conozco de la agricultura, pero lo que estaba haciendo vos de aventar, pues cómo separaban el grano de la paja usando el viento. También importante lo que es una era habla de un espacio de tierra limpia, firme y a menudo circular o era rectangular y estaba diseñado específicamente para trillar, ¿cierto? Eh, y cuando estamos viendo todo esto, pues podemos recordar que es totalmente agricultor el, el, el pueblo de Israel. Entonces no solamente aventaban cereales, también separaban el grano de la paja. Estaban diciendo una hermana que no puede entrar, pero no la veo. Si le pueden escribir que vuelva a intentarlo para darle entrada de una vez. También es muy importante cuando estamos viendo estos objetos, lo que entran los pies, cuando dice descubre los pies, pues puede significar que más o menos el mostrar, ¿cierto?
la parte inferior del cuerpo, y esto da una interpretación, y por eso hay que conectar esa parte de la historia con virtuosa. O sea, aquí no estamos viendo una mujer ofrecida o una mujer pues que quiere prostituirse o quiere hacer algo que es indebido. Ahí que estamos viendo esas costumbres, porque recuerden que cuando hablamos de las épocas del noviazgo o aún del matrimonio, hay costumbres que son muy diferentes. Lo que no cambia es lo que dice la palabra de Dios en el sexto mandamiento, de que la vida sexual es únicamente dentro del matrimonio. Aquí no está buscando Ruth tener relación sexual con vos, ese no es el propósito. Es más, ustedes pueden notar en la lectura cómo era voz de caballero, que no quiso que aún supieran que ella había estado ahí con él, y por eso la mandó antes de que todos se dieran cuenta. Entonces aquí podemos ver con estos objetos esa práctica que tenían, y sobre todo el poder ver que lo que estaba buscando en verdad era esa redención, el poder comprometerse. Y eso varía de país en país. Por ejemplo, en Colombia, pues nosotros cuando hablamos que es mi novio o mi novia, pues se están conociendo, pero a veces no es nada serio para casarse. Pero ya cuando si hay algo dentro del noviazgo que se van a comprometer, ahí sí ya hay el compromiso para el matrimonio, pero el compromiso no es matrimonio. Sí se va a honrar esa promesa de que nos vamos a casar, pero por el solo hecho de tener el compromiso no quiere decir que pueden tener vida sexual. Va Blanca, levantó la mano, y no sé si Mari y Soledad también, pero vamos primero a la palabra Blanca. Ay, no, perdón, Mari, no había bajado la mano. Se encuentra un poquito enferma y ahorita nomás fue a nebulizarse y regresa. Claro que sí. Este, me faltó aquí en los objetos, pastor, falta el vestido, las ropas que le pedía a Noemí que vistiera, y el trillo, que es el instrumento pues para trillar los cereales, ¿verdad? El grano. No sé si aquí precisamente mencionamos lo que nos acaba de decir usted, lo que era la era, ¿verdad? El lugar. Sí, sí. Sería todo, pastor. Muy bien. Entonces, podemos imaginarnos detrás de toda esta escena de Ru y vos, la fiesta. Había una fiesta, una celebración, y más adelante vamos a hablar un poco de esto, porque lastimosamente en esas situaciones también había pecado, y vamos a recordar una historia bíblica. Entonces, bien hecho el trabajo de los personajes. Ya tenemos un personaje nuevo, hay un pariente que es más cercano, y vos está esperando si al día siguiente ese pariente la quiere redimir, aunque parece que vos tenía una contraseña o sabía que él no iba a avanzar. Estos objetos que acabamos de leer, pues muestran la manera, y por ejemplo ustedes como damas, nos damos cuenta que bueno, cuando van a conocer al novio o van a salir con el novio o el esposo, pues cómo se organizan para la salida. Entonces entendemos muy bien toda esta escena que estamos viendo acá. Y es una escena, sí podemos llamarla de conquista, pero con el propósito serio de contraer matrimonio. Continuamos. ¿Dónde ocurrió la Pastor, historia? yo tengo una pregunta. Dale, Bernabé. ¿En qué clase es la que estamos estudiando? Porque ahorita me acerqué y miré que decía Ruth 2. Mm. El capítulo 2 ya lo terminamos hace 8 días. Hoy estamos con el Ajá, sí. capítulo 3. Y entonces me confundí un poquito cuando empezaron con los objetos, porque, o sea, los buscaba y se me decía como que eran los anteriores. Pero, o sea, afortunadamente pues tengo Ruth 2 y Ruth 3, o sea, las tengo terminadas, pero me confundí al ver ahí en la pantalla que decía Ruth 2. Ah, ya, Oye, aquí. Ah, aquí. sí, Root sí. 2. Root 2. Aquí. Sí, Donde. ahí miré los dos, entonces, pues a lo mejor no lo ve, pero yo miraba los dos y pues me preocupé porque dije, bueno, ¿en qué historia vamos?
Así O es. fui nada más yo la que lo miré. Sí, tal vez, porque sí, aquí tenemos RUT 3, ¿cierto? Y o tal Ah, vez viste este tablero, porque yo tengo un tablero que es el que estamos compartiendo. Este fue el de ujú. la clase pasada, que es el capítulo 2, y hoy estamos con este. Bien, Sí, el está bien, capítulo. perfecto. Pero Ah, gracias, gracias. pendiente, gracias por estar pendiente. Muy bien, ¿dónde ocurrió la historia? Belén, Bien, Katia. Sí, en Belén, en Sí, la era de Boz. muy bien, en la era de voz. Entonces, otra vez, estamos ya aparte. Recuerden, la era es muy diferente de donde estaba la cosecha, como para que podamos diferenciar. Como hace 8 días o hace 15 días vimos, no sabemos a cuántos metros o cuál era la distancia, pero lo que será el lugar donde se reunían para hacer esto, pero también era un lugar donde había fiesta y realmente es algo que muestra mucho esta cultura de nuestros hermanos judíos y sobre todo viendo que estamos estudiando sobre el pasado de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. Eso eh, nos anima mucho. eh, en la era un área, una plataforma donde se trillaba el grano. Sí, Era un lugar específico en la era agrícola, así es. en el aire libre, según pues. Sí, sí, eso es algo muy... una vez una vez estaba en un lugar de Venezuela que se llama Calabozo y yo vi cómo estaban sacando el arroz y hacían más o menos lo que vemos acá. Entonces tenían, no tenían el viento, tenían un ventilador y el ventilador hacía el trabajo. Y era así como, pues comimos ese día, sacaron el arroz, hicieron eso y pudimos comer de ese arroz para el almuerzo, pero primera vez que yo estaba tan cercano a eso. Es una cultura muy bonita en cuanto a esto. ¿Cuándo ocurrió la historia? Yo puedo contestar. Claro que sí. Fue cuando Ruth y Noemí regresaron a Belén. Y fue en el tiempo de la hambruna también. Sí, cuando regresaron a Belén, te regresaron a Belén. Sí, Katia. em, en el tiempo de los jueces, Sí, y estaba por comenzar la cosecha de trigo. Terminaron la cosecha de la cebada. ¿Hace mucho? No. ustedes ustedes La terminaron cosecha de cebada y estaba por comenzar la cosecha de trigo. digo, la de este. Muy bien. Blanca. Eh, sí, sí fue durante la era de la cebada, ¿verdad? Cuando ya se separaba el grano de la paja. Muy bien. Mm, y sí, mire cómo notaron ustedes de bien esto. Cosecha cebada, va a comenzar la del trigo. Entonces, si conectamos esta información con el versículo 1, sí tiene toda la coherencia. Lo que nos dice la Biblia que pasó un tiempo. Porque cada cosecha tiene un tiempo, ¿cierto? No soy el más experto, como les dije, en agricultura, pero sí tuvo que haber pasado unos buenos meses en cuanto a esto. Ahora, vamos a ver cuál fue el problema que podemos detectar en este capítulo 3. Katia, Si yo encontré este problema, primero Noemí quiere llevar a cabo un plan y le dice a Ruth qué es lo que debe hacer y es el plan para que haya gracia ante vos y pueda redimirle. Para sí, mí es llevar a cabo, o sea, el problema es llevar a cabo con eficacia ese plan. Blanca, Sí, pienso que la inseguridad económica y social de Rudy y Noemí
como viudas y pues sin hijos, la necesidad de protección y de redención familiar, la preocupación de Noemí por Ruth se extendía más allá de sus necesidades físicas de alimento. Era, era una necesidad más profunda la de un esposo, quien le brindara protección, seguridad y descanso. Ira la era en medio de la noche en busca de un posible pariente redentor, pues Ruth se arriesgaba a ir a la era a pedir a vos que la redimiera, casándose con ella. Un acto que requería valentía, pues exponía su reputación. Ruth corría el riesgo al rechazo también, era extranjera, viuda, lo que complicaba la posibilidad de que vos aceptara finalmente una unión. Ruth, debió, o sea, tuvo que tomar la iniciativa arriesgada de solicitar la protección de vos. Y pues Ruth corrió estos riesgos confiando y siguiendo el consejo de su suegra. Como vimos desde un principio, pues que ella obedecía a lo que Noemí le aconsejaba. Muy bien. Bien, entonces traemos todavía el contexto, la necesidad de la protección, la inseguridad económica, el plan. Muy bien, tenemos a Silvia. Sí, pastor. Bien, como usted nos había mencionado anteriormente, no vi también la escena ya, como que se encuentran Boaz y Ruth, y bueno, pues surge un sentimiento entre ellos, pero yo veo ahí, ¿no? Bueno, un pequeño problema, digamos. Boaz toma en cuenta primero que hay otro pariente que tiene más derecho que él, ¿no? Entonces, él presenta esa situación y yo creo que, ¿verdad? De verdad, él lo puso en el Señor, lo puso justamente también, protegió a Ruth, su reputación en todo caso por esa situación. Gracias. Muy bien, muy bien. Entonces tenemos este otro pariente que apareció, sí, y está muy claro en lo que nos dice en lo que nos dice pues la escritura. Entonces, han detectado muy bien dos problemas que hay. El primero, pues cuando Noemí le dice a Ruth, vaya, busque otro hogar, pues ese es el problema todavía vive en su situación económica, esa protección, pues que necesitaban, pero también pues estaban las tierras que eran de Elimelech, que no se fueran a perder. Lo otro, en cuanto a esto del Redentor cercano, pues podemos ver esto, eso nos muestra mucho esa situación. Y yo leyendo esto, yo me imagino el día tan largo para Ruth, pensando si en verdad la va a redimir, no la va a redimir. Si estuviera en esta época, yo creo que estuviera escribiendo WhatsApp a todo minuto, a cada segundo, mirando, uy, si me va a redimir o qué ha dicho, qué saben, porque eso lo hacían en la entrada de la ciudad, porque eso era público, hablar de quién va a redimir a quién. Y entonces nos podemos imaginar toda esa escena y si ella era ansiosa como lo somos nosotros, pues se podrán imaginar todo lo que estaba pasando ese día. Y es muy interesante que nosotros también podamos ver o sea, el corazón de Vox es un caballero. Uno leyendo estos versículos, uno dice, ah, esto es un hombre creyente, un hombre que sabe lo que quiere, un hombre mayor, un hombre con experiencia. Por eso la comparación de que ella no fue a buscar jóvenes, sino que fue a buscar a este hombre. Y como decimos, pues él ya había mostrado cierto interés en ella. Muy bien, este tema del problema, de los problemas que vemos. Y podemos continuar a ver si se solucionó el problema en este capítulo. En este capítulo, si se solucionó el problema, ¿qué podemos decir, Katia? Sí, profesor, se solucionó porque, bueno, gracias a Dios, ¿no? Primero porque justo el vos es una persona tan amable, no ha reaccionado mal, a pesar de que
ocurrió lo inesperado, encontró una persona en sus pies y estaba tapado con él en el mismo lugar, entonces no reaccionó mal, gracias a Dios, y por eso se solucionó. eh, y bueno, fue muy prudente de su parte él y también ella. No hicieron ruidos y fue tan amable la que le dio hasta se va para que se lleve alimento a su casa, 6 medidas. eh, y bueno, ella obedeció específicamente y perfectamente a Noemí. Eso le ayudó mucho, el ser tan obediente, ¿no? Entonces, por eso se solucionó. Hasta ahí, digamos, ¿no? No sabemos lo que pasó, o sea, sabemos lo que pasó en el cuarto, pero como estamos analizando este tercero, em, se solucionó hasta la espera, ¿no? Porque le ha dicho que hay otro pariente más cercano, ese Sí. joven más cercano que él va a solucionar la situación y hablando con él, ¿no? Ya al día siguiente. Así es. Muy bien, Blanca. Sí, pastor, yo pienso igual, o sea, se soluciona, digamos, parcialmente. Creo que más bien comienza a solucionarse, ya que la formalización, sin quereros adelantar, ¿verdad? La finalización legal ocurre hasta el capítulo 4. Pero vemos aquí pues la astucia de Noemí, ¿verdad? De cómo planea el asegurar el descanso, un hogar para Ruth, aunque bastante arriesgado, ¿verdad? Pero pues vemos cómo Noemí instruye a Ruth, al igual vos cómo cuida de ella, toman así las debidas precauciones en todo esto. Ruth instruye vemos que instruye a Noemí, Noemí a Ruth a lavarse, perfumarse y vestirse con su mejor vestido. O sea, Noemí prácticamente le dice a Ruth que terminó su luto. Y Sí, esta preparación física de lavarse, perfumarse, pues ya significaba preparar el escenario para una petición audaz de matrimonio y de redención. Como leemos a lo largo del capítulo 3 vemos cómo Noemí da instrucciones exactas a Ruth de lo que debe de hacer. Ella se acuesta a los pies de Boaz, le pide que extienda su manto sobre ella como símbolo de protección matrimonial. Boaz alaba la virtud de Ruth y acepta hacer su redentor, pero menciona que hay un pariente más cercano. Entonces, pues no se soluciona ahorita el problema. Él le dice que él tiene derecho preferente a redimir la tierra y a casarse con ella. Por lo que vos promete, pues resolver el asunto hasta el siguiente día. Le provee a Ruth con 6 medidas de cebada, pues brindándole a ella y a Noemí, pues comida y seguridad. Y al final, pues vemos que Noemí le dice a Ruth que pues que tenga paciencia, que vos no descansarás hasta resolver el asunto. Vemos ahora a Noemí, aquella mujer amargada, vacía, pues ya no está tan vacía. La vemos, pues vio la providencia divina, ¿verdad? Protegiéndolas todo este tiempo. sí. Entonces el problema se soluciona parcialmente, esperando la respuesta de lo que va a solucionar voz en cuanto al pariente más cercano. Muy bien. Y sí, cuando vemos en el versículo 15, cuando dice quítate el manto, cuando estamos hablando de los objetos, pues ese manto que mencionamos, ahí tuvo un propósito, donde ella no llevaba un costal o una bolsa tampoco sabía que vos le iba a regalar algo, pero vemos de que ese manto algo improvisado y metió esa comida que podía servir. Y también, sí, muy interesante cómo él cuida el nombre de Ruth. Sí, es un hombre muy prudente, ya hablamos de esto, y sobre todo, pues, en esos tiempos que tal vez podríamos ver situaciones muy, muy difíciles que podían vivir en medio de esa fiesta.
Muy bien, excelente trabajo. Hemos terminado la parte de considerar. Hemos ya visto lo que la misma historia bíblica nos dice. Esto es lo que cuando pensamos en la palabra hermenéutica, cómo se interpreta la Biblia, pues para interpretar bien la Biblia necesitamos hacer esto, entender bien la historia, no olvidar el contexto, investigar sobre estos objetos, estas situaciones que nos presenta la Biblia para no ir más allá de lo que haya que decir, porque nunca podemos leer esto, cerrar la Biblia y empezar nosotros a viajar, a imaginarnos qué quiere decir esto, qué quiere decir aquello. No, no podemos hacer eso. Lo que sí necesitamos es ahora que tenemos toda esta información que nos da el mismo capítulo, que nos da estos 18 versículos. Entonces, ¿cuál es el punto principal de la historia? ¿Qué tienen ahí? ¿Cuál es el punto principal de la historia? Cómo se iba a redimir Ruth, pues para mí ese sería el punto principal, la redención de Ruth. Muy bien, atención de Ruth, de Miriam, Katia, El plan de redención de Noemí para Ruth, eso pondría yo. de Noemí. Muy bien. ¿Alguien más? El amor, para mí, el amor de Boaz para con ella, ¿no? Y el cuidado de Noemí también, la preocupación. O sea, sí, yo creo que es esto, la preocupación de Noemí, ah, y el amor y el cuidado mostrado por Boaz para con ella. Y el respeto, ¿no? Al final, el respeto, el otro joven que podría redimir a ella. Sí, bien. Un amor, sí. Y este amor de vos lo podemos mostrar como amor ágape, ¿cierto? Sí, Ujú, porque si tuviera un amor eros o un amor filos, pues la historia bíblica sería otra. Y tal exacto. vez hubiera mandado a pagar por debajo al otro redentor para que dijera que no, o lo hubiera mandado a desaparecer, o que pareciera un accidente y él no apareciera, Ujú. pero vemos un corazón, sí, un corazón de imitar. Cuando vemos estos personajes, yo tuve una época, nosotros hacemos unos Facebook Live de la Iglesia de Colombia casi todos los días y lo hacemos en la mañana y en la noche. Yo hice unos devocionales de personajes bíblicos y me gusta mucho hablar de esos personajes bíblicos porque hay muchas cosas que aprendemos de ellos en cuanto a lo que somos con el pecado, pero también hay cosas que nos enseñan a imitar, como en este caso la decencia de Noemí, la decencia de Ruth y la decencia de Box. O sea, ahí no estamos viendo de que Noemí tiene dentro de sus mangas el deseo que vaya Ruth y de su cuerpo para que tengan sexo y a partir de eso ya haya un compromiso. No, hay un orden, ¿cierto? Entonces aquí vemos tres creyentes, cómo el Espíritu Santo guía a esos tres creyentes. Y esto que nos enseña a nosotros, que sí podemos hacer las cosas decentemente con orden, aún en los momentos más difíciles. Pensemos en las situaciones difíciles que podemos vivir y cómo se nos acaban las ideas o se nos cierran las propuestas o decimos, ¿ahora qué? ¿Para dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Pero si nosotros ponemos esa situación en oración, vemos y confiamos en nuestro Dios, lo que dice la palabra de Dios y hacemos decentemente con orden todo, pues todo va a ser muy, muy diferente. Y es algo que eso nos enseña mucho estos tres personajes de esta historia. Silvia, Sí, pastor. A mí me parece muy interesante el plan que le plantea Noemí a Ruth,
porque considero que Dios ha permitido esa situación para que Ruth también sepa y valore al pariente como es vos, ¿no? Porque yo creo que las mujeres valoramos mucho cuando el hombre guarda la reputación de una mujer, ¿no? Y eso es lo que justamente hizo y eso permitió, me imagino que Ruth además, no sé, me imagino, ¿no? Como usted decía, pastor, una situación amorosa ahí, algo bonito que ha pasado prácticamente, eso es lo que imaginamos. Entonces, considero que ha sido relativamente esa, también la obediencia de Ruth permite eso, ¿no es cierto? Pero vos, además, vuelvo a repetir, él respeta que hay otro pariente que tendría más derecho para con ella y también le da ese mensaje a Ruth, ¿no? El respeto que uno debe tener para con aquel que en todo caso está o es mayor o tiene, no sé, tiene un eslabón, una escalera más arriba que uno. Muy bien. Y escuchándote lo que estabas diciendo, pues mire la confianza que le tenía Ruth a Noemí. Mire esa confianza. Y eso pasa en nuestra relación como hermanos en la fe. Uno a quien va a pedir un consejo, a los hermanos en la fe. Uno no va a ir a pedir un consejo a un incrédulo, porque el incrédulo, pues lógicamente va a dar su consejo desde su parecer, desde su experiencia o lo que le pueda parecer a él. Pero un hermano en la fe va a ir a la Biblia o va a guiarnos con, venga, vamos a orar y vamos a considerar esta situación. Entonces, mire la confianza que le tenía Ruth a Noemí. Yo me imagino Ruth diciendo, qué mal podría salir acá. Nada. Entonces vemos que esta Noemí, pues una mujer que trató a Ruth como una hija. Entonces, si ustedes están pensando qué imitar de Noemí, mire que era una mujer muy honesta, una mujer que pues tuvo que haber hecho cosas muy increíbles por Ruth para Ruth tener confianza en ella. Y eso ya sabemos que estamos hablando de hermanos en la fe, porque vos alabó esto de Ruth, como vos se dio cuenta de que ella había dejado sus dioses moabitas y estaba confiando en el Dios verdadero. Muy bien, excelente trabajo por esta noche. Dentro de 8 días vamos a empezar con qué pecado vemos en esta historia, sino que tengo algunos versículos bíblicos para ver y quisiera tomar un tiempo prudente para que los podamos leer y podamos discutir algunas cosas que estudiando este pasaje vamos a poder estudiar un poco más sobre el pecado que vemos de esta historia en nuestras vidas. Pero excelente trabajo. Estoy muy feliz de poder estudiar con ustedes y cómo han avanzado con este método de estudio, porque es lo que queremos, que cada vez va a ser más fácil y cada vez que van a estudiar el texto bíblico, se van a demorar menos haciendo esto, ¿sí? No crean, esa es la manera con la cual hoy en día estamos preparando a los predicadores. En Academia Cristo tenemos un estudio sobre el sermón bíblico y usamos este método, lo que usamos para preparar los sermones. Vemos esto cuando estamos estudiando para aún una clase, vemos estas preguntas, estas cosas, y eso es algo pues que nos ayuda a estar a todos en el mismo nivel de hermandad, pensando en la ley y el evangelio. Vamos a terminar con oración. Señor de los cielos, queremos dar gracias por tu bendita palabra, por ese regalo que nos has dado en Cristo Jesús. Aunque en esa historia no hablamos de Cristo, pero sabemos que detrás de toda esa historia está nuestro Redentor y nos unimos en confesión como Job. Nosotros sabemos que nuestro Redentor vive y por eso alimentamos nuestra fe únicamente por la obra del Espíritu Santo. Queremos dar gracias por el techo, la comida, el vestido. Tú sabes, Señor, cuáles son nuestras necesidades materiales. Las ponemos en tus manos y que todo sea conforme a tu voluntad. También pedimos un buen descanso para esta noche. Igualmente ponemos en tus manos esta semana todas las actividades que tenemos para hacer y
te pedimos que el próximo domingo podamos estar conectados para seguir creciendo en la fe. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanas, gracias por estudiar con nosotros. Dios les bendiga. Una buena noche en el Señor. Amén. Gracias. Gracias, Feliz pastor. noche. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, Gracias, chicas. Dios buenas los noches. bendiga. Buenas Gracias, Marvin. noches, hermanas. Buenas Chao. noches. Dios bendiga a Buenas todos. noches para todos. Gracias. Bendiciones. Una buena noche para todas y una buena Gracias, semana pastor. en el Señor. Seguimos en Buenas noches. contacto. Bye, bye.